Transporte de moléculas entre el núcleo y el citosol. La membrana nuclear forma una estructura en forma de envuelta alrededor de las estructuras nucleares, denominada envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear separa el nucleoplasma del citoplasma. Características de la envoltura nuclear. La envuelta nuclear. Separar el contenido del núcleo del citoplasma y me va a proporcionar un armazón estructural al núcleo. Y las membranas nucleares, estas me van a actuar como una barrera, la cual me va a impedir el paso de moléculas entre el interior nuclear y el citoplasma, manteniéndolas como dos compartimientos metabólicamente independientes. Composición de la envoltura nuclear. La envoltura nuclear a nivel estructural se compone de dos unidades membranales, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Membrana nuclear externa. La membrana nuclear externa cuenta con la presencia de ribosomas en su superficie. Esta se continúa con la membrana del retículo endoplasmático. La membrana nuclear externa es funcionalmente similar a la del retículo endoplásmico y va a poseer ribosomas, que estos se van a encargar de la síntesis de proteínas y van a estar adheridos a la superficie citoplasmática. Vamos a encontrar que la membrana nuclear externa va a estar continua con la membrana del retículo endoplásmico, donde va a haber una comunicación directa entre el espacio intermembranal y el lumen del retículo endoplásmico. Dentro de esta primera ilustración se muestra gráficamente la continuidad de la membrana nuclear externa con la membrana del retículo endoplasmático, así como su lumen asociado. En segundo lugar, se presenta una micrografía electrónica relacionada con esta continuidad entre la membrana externa y el retículo endoplásmico previamente mencionado. Membrana nuclear interna. La membrana nuclear interna contiene proteínas que actúan como lugares de anclaje específicos de la cromatina. Dentro de las características asociadas a la membrana nuclear interna se tiene que La membrana nuclear interna contiene proteínas que actúan como lugares de anclaje específicos de la cromatina y de la lámina nuclear, teniendo así una red proteica que va a aportar soporte estructural a la envoltura nuclear. Por lo tanto, esta membrana va a tener proteínas únicas que son específicas para el núcleo, como las que se unen a la matriz nuclear de las láminas. En este esquema de la envuelta nuclear podemos evidenciar cómo la membrana nuclear interna está en contacto con una estructura subyacente a ella, denominada lámina nuclear. Espacio o cisterna perinuclear. Las membranas nucleares externa e interna se encuentran separadas por un espacio denominado como espacio perinuclear. Características del espacio o cisterna perinuclear. Las proteínas producidas por los ribosomas de la membrana nuclear externa son transportadas a este espacio perinuclear que se ubica entre las membranas nuclear interna y externa. Este espacio perinuclear, a su vez, es continuo con el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Complejos de poro nuclear. La envoltura nuclear está perforada por elaboradas estructuras conocidas como complejos de poro nuclear. Los poros nucleares son complejos de proteínas que atraviesan la membrana nuclear. Estos permiten el único paso de iones, macromoléculas, proteínas y ácidos ribonucleicos. Tienen un diámetro de 120 nanómetros, un peso molecular de 135 millones de Dalton y están conformados por 30 proteínas llamadas nucleoporinas, las cuales a su vez tienen una distribución simétrica hectagonal, es decir, que la vamos a observar como 8 radios alrededor de un canal central. El paso a través del complejo estará determinado por el peso molecular. Las moléculas pequeñas y algunas proteínas con un valor inferior a 5000 Dalton podrán pasar libremente a través de la membrana. Ya en el caso de la mayoría de las proteínas y de los ARNs, vamos a necesitar de un transporte activo en el que son reconocidas y son transportadas a un lugar específico, sea el citosol o sea la parte del núcleo. Acá en la imagen
observamos nuestro complejo. Vemos hacia el lado del citosol la fibrilla citosólica en color azul, y eso se va a encargar del reconocimiento, va a ser como un sensor ahí en el citosol para las moléculas más grandes, así que van a colaborar en el transporte activo. Luego sigue la parte de la subunidad del anillo en color amarillo, y si observamos el complejo que se encuentra posterior, podemos contar las 8 subunidades que forman el octámero. Ahí seguido tenemos la subunidad en columna en color naranja, y unido a esta tenemos la subunidad anular hacia la parte central, está en color verde. Esa subunidad anular está principalmente conformada por secuencias de fenilalanina y glicina, es una sección muy hidrofóbica. Y hacia el otro lado tenemos la subunidad luminal. Ya hacia el núcleo vamos a observar la fibrilla nuclear, y estas van a converger hacia adentro para formar la canasta nuclear, y ese es el complejo nuclear. Respecto a qué son señales de localización celular, podemos decir que es la manera en que se reconoce o se marca una proteína para ser importada al núcleo mediante el transporte celular. ¿Cómo la podemos reconocer? Porque están en la secuencia de los aminoácidos formando astas, o los también llamados parches, en la parte superficial de la proteína. Una manera de pronto de comprenderlo un poco mejor es entendiendo que esta señal de localización nuclear hace la función opuesta a una señal de exportación nuclear, que manda o dirige las proteínas fuera del núcleo. Es decir, las proteínas son extraídas del núcleo y se vuelven a introducir al citosol, se acumulan en el núcleo, y de esto es lo que se encarga esa NLS, importando activamente al núcleo. Hay que resaltar también que varias proteínas o diferentes proteínas nucleares localizadas pueden compartir el mismo NLS, y generalmente esta señal pues consiste en una o dos secuencias cortas de lisinas o argininas cargadas positivamente. En las imágenes podemos ver la parte mencionada de las astas, y pues como ejemplo de una lisina. La exacta localización de la señal dentro de esa secuencia de aminoácidos no es tan relevante. El tráfico es bidireccional, simultáneo y constante. Existen dos formas. El primero es tráfico citosólico, en donde la proteína se libera en el citosol por el receptor. Algunas de estas proteínas llevan señales para ser exportadas hasta la mitocondria, cloroplastos y núcleo. La mayoría no tienen señales específicas y se quedan en el citosol. La segunda es tráfico a través de vesículas de transporte. Estas son proteínas destinadas a ser secretadas desde la célula, además de aquellas están destinadas a residir en el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membrana plasmática y lisosoma. Los RNA polimerasa necesarios para la replicación y transcripción, y las proteínas para la síntesis de ribosomas. En este caso vamos a importar una proteína. Para que ésta sea reconocida necesita una molécula denominada señal de localización nuclear. A esta secuencia se le va a unir la proteína importina, que es la que va a facilitar la importación de la molécula al núcleo. La importina va a arrastrar a la proteína a través de los poros nucleares y la va a introducir en el núcleo. Una vez esto pase, tendremos la proteína unida a la importina. Cuando se encuentren dentro del núcleo es necesario que se separen, pero hay un enlace muy fuerte entre estas, que para deshacerlo es necesario otra proteína llamada RAN-GTP. Cuando ya la RAN-GTP se une a la importina, tendremos la separación de la proteína y por otro lado el complejo importina RAN-GTP. Una vez así libre la proteína, ya puede llevar a cabo su proceso. Por otro lado, la importina y la RAN-GTP deben salir otra vez al citoplasma, ya que la importina solo funciona fuera del núcleo. Para hacer este proceso, la RAN-GTP va a ayudar a salir a través de los poros nucleares y tendremos ahora la separación importina del RAN-GTP, ya que la importina debe estar libre para llevar otro proceso de importación. Para separar este complejo se llevará a cabo un proceso de hidrólisis, en el cual se elimina un grupo fosfato del RAN-GTP y por último quedará la importina libre y un RAN-GDP.
Para que se lleve a cabo la exportación de un ARN, ya sea mensajero o de transferencia, este se debe unir a una molécula de reconocimiento que se nombrará secuencia de exportación. A esta se le une la exportina. Luego de crear un complejo donde se ha unido el ARN a una secuencia de exportación y una exportina también llamada carioferina, para que se lleve a cabo la exportación se tendrá que unir a una proteína RAN con GTP. La formación de moléculas podrá atravesar la proteína NPC o complejo de poro nuclear hacia el citoplasma. Por último, para que éstas se separen, el RAN GTP debe sufrir una hidrólisis y perder un grupo de fosfato inorgánico, que hará un cambio conformacional causando la separación de cada molécula.